Claro, cuando uno está conforme a lo que Dios dice que debe de cumplir. Si tú cumples lo que Dios dice, el ángel del Señor va a estar alrededor de los que le temen. Claro, pero si tú no tienes ese temor, ¿me entiendes? Y no obedeces, el ángel del Señor no va a estar alrededor de ti. ¿Me estoy explicando? Es decir, queremos tener las bendiciones del cielo, pero no queremos obedecer al mandato del cielo. Es imposible. Hasta que tú no hayas ordenado tu vida, la oración no va a tener una contestación. Dios, ¿me entiendes? Cuando hay una contestación, o puedes estar haciendo cosas mal y viene una oración, ¿me entiendes?, de arrepentimiento, pero luego tiene que ver un estilo de vida. Y ese estilo de vida tiene que ser marcado conforme a lo que te dice la palabra. Dios va a querer imponer en ti no solamente que seas un discípulo, sino que aprendas a ser hijo. Porque el discipulado te hace crecer, pero el hijo hereda. Os va a repetir. El discipulado, es decir, aquí estamos dando discipulado, aquí estamos dando seminario, y eso te puede hacer crecer bíblicamente, pero es el hijo, ¿me entiendes?, que hace que la herencia sea a favor suya. Tu crecimiento será a tu nivel de tu herencia. Es decir, cuando uno va creciendo conforme el discipulado, pero se va a dar cuenta que se tiene que meter ¿dónde? Se tiene que meter en la manera de vivir como hijo para tener herencias. Si tú no eres hijo, no vas a heredar lo que la Biblia dice que es para ti. A igual manera, ¿me entiendes? La herencia va a traer el cumplimiento a tu vida de lo que Dios ha forjado en la palabra. Es verdad que a lo primero se empieza, ¿me entiendes?, siendo creyente. Luego vas discipulándote, pero tienes que vivir una vida conforme el diseño de lo que nos enseña la palabra. Si tú no vives el diseño de la palabra conforme un verdadero hijo de Dios, ese diseño del cielo no va a socorrerte. Hay mucha gente que lee la Biblia, pero la Biblia no le socorre. ¿Por qué no le socorre la palabra de Dios en su vida? ¿Me entiendes? Porque la leen, pero luego no las practican. Dios dice que no quiere oidores, quiere hacedores de la palabra. Verdaderamente un hijo de Dios quiere que el diseño de Dios fluya en él. Para que un hijo, ¿me entiende?, ese diseño fluya, tiene que vivir la palabra dentro de él. Un edificio, un diseño, ¿dónde tú empiezas eso? Es decir, un diseño empieza desde lo más profundo, desde abajo. Es ahí donde tú debes de diseñar, es ahí donde dentro de ti, es decir, para mantener un edificio, ¿me entiendes?, hay unas profundidades que no se ven, pero son las que mantiene a lo que está arriba. Si tu vida se quiere ver reflejada por lo que es un hijo, tendrás que tener unos buenos cimientos. ¿Me estoy haciendo entender o no? Amén. Es decir, el diseño es bueno, pero el diseño tiene que estar fundamentado con algo sólido. Y es verdad que empiezas a tener tu vida de un término de discipular, pero luego tienes que tener una base fundamental, que tienes que entender que tu vida tiene que estar basada, ¿me entiendes?, en ser hijo. El crecimiento no se basa, ¿me entiendes?, solamente en un hecho profesional. Es decir, hoy tengo una profesión, ¿me entiendes?, y sobre esa profesión yo hago las cosas para tener un crecimiento. Pero para tener respuesta del cielo no es el conocimiento conforme a lo que esté dando el mundo. Es un conocimiento bíblico para aprender a través de discipulado, pero transformar tu vida a través de una visión para que seas un hijo de Dios. No sé si me estoy explicando. Cuando tú haces lo correcto, tú tendrás la semilla correcta para obtener lo que es el fruto correcto. ¿Vale? Es decir, la obediencia va a dar tu fruto, la desobediencia va a dar tu fruto. El lenguaje correcto dará un fruto, el lenguaje incorrecto dará un fruto. Hay veces que dirías, ¿por qué me pasa esto? Por tu lenguaje. Cuando uno hace caso a la palabra le va a hacer vivir conforme el diseño de la palabra. Aquí voy. Oseas 4:6, nueva traducción viviente. Mira qué dice. Mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. Más claro el agua. Dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Es decir, Dios está hablando al pueblo de Israel. Si esta gente me conociera,
¿me entiendes? Haría conforme yo estoy diciendo, conforme a la ley. Dice, así que ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme. Ellos creían que le conocían. ¿Por qué? Porque leían la palabra, pero no ejecutaban conforme lo que Dios estaba diciendo en la palabra. Dice, yo me niego ¿a qué? A reconocerlos como mis sacerdotes, mis escogidos, mis elegidos, lo que quiera, mis discípulos. Amén. Dice, ya que me olvidaron, dice, olvidaron la ley de su Dios. Es decir, hay una ley que debo de ejecutar y no me debo de olvidar. Porque si yo me olvido lo que Dios me hace entender para ser, ¿me entiendes? Entonces Dios se olvidará de bendecir también a mi descendencia. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo conforme lo que Dios quiere que yo haga. Un verdadero discípulo que se convierte en hijo no hace cosas a la espalda. Uy, va. Un verdadero hijo es una persona que se transforma, ¿me entiendes?, conforme a la palabra para hacer las cosas conforme lo que está escrito. Todas las cosas que Jesús iba a hacer el día siguiente, primero oraba con el Padre toda la noche. Es decir, aunque Dios era Padre y sabía lo que iba a pasar, pero Él siempre era el Padre primero, ¿me entiendes?, para luego tener respuestas al pueblo. Es decir, su mayor connotación era hacer la voluntad del Padre. El Hijo, ¿me entiendes?, siempre quiso hacer la voluntad del Padre, no su voluntad. Un verdadero hijo quiere hacer la visión de la casa. Un verdadero hijo quiere transformarse conforme el diseño de la palabra. Un verdadero hijo camina conforme lo que Dios está diciendo en la palabra. Un verdadero hijo no habla. Bueno, voy a hacerlo aquí. Yo sé que en el mundo hay hijos que han hablado más de su papá. Amén. A la espalda. Pero yo vengo a decirte algo. Cuando un hijo ha ido a un padre por una necesidad, el padre o la madre siempre le ha brindado ayuda. ¿Sabes por qué? Porque siempre un padre va a ser para 1000 hijos. Pero no 1000 hijos van a ser para un padre. ¿Por qué? Porque al final, ¿me entiendes?, la gente tiene una perspectiva diferente. Pero cuando uno cumple con la palabra y uno se instruye la palabra, las cosas cambian. El hijo no va a hacer nada detrás del padre. El discipulado te afirma en saber, pero está muchas veces bajo presión. Pero sin disciplina no vas a tener revelación, porque el hijo lo que quiere es tener disciplina a través de un discipulado, pero para ser hijo, para tener una revelación y tener una experiencia con el Padre. Cuando estuvieron más experiencia con Jesús, ¿quién fueron los que tuvieron más experiencia con Jesús? Aquí va. Vieron que gente que estuvieron en la transfiguración de Jesús. ¿Quiénes fueron? Discípulos. ¿Quién vio la experiencia de Lázaro resucitar? Los discípulos. ¿Quién vio a los paralíticos andar? Los discípulos. ¿Quién vieron a Jesús caminar sobre las aguas? Los discípulos. ¿Quién vieron el cielo abierto? Discípulos. ¿Quién vio en Apocalipsis en la isla de Patmos? Juan. Discípulos. Pero ¿quién se entregó a la causa del Padre? El Hijo. Los discípulos vieron cosas muy buenas, pero quien se entregó a la causa del Padre no fueron los discípulos, fue el Hijo. El Hijo fue el que se entregó. El Hijo, en forma de igual a Dios, no estimó a qué cosa acercarse, sino que se despojó, se humilló como hombre y en forma de hombre se humilló, haciéndose igual como un siervo. Y no solamente la condición, sino que hizo obedecer al Padre. ¿Para qué? Para que su muerte fuera muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Los demás tuvieron experiencias con el Hijo. Los demás experimentaron los milagros del Hijo. Los demás vieron justamente como Lázaro, ¿me entiendes?, se levantó, o el paralítico andó, o vieron justamente restablecer los ojos de alguien. Los discípulos vieron los milagros, pero una cosa es que veas y otra cosa es que hagas. El Hijo hizo. Se entregó en la cruz del Calvario. Estuvo por un momento en el huerto de Getsemaní y dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero luego, respirando por dentro, dijo, ya no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Le estaba diciéndome, lo que tú digas, Padre, lo vamos a hacer. El Hijo se entrega, el Hijo tiene respuesta, el Hijo no se excusa, el Hijo cumple. Yo no sé a quién le estoy hablando en este día.
Muchas veces queremos ver la transformación, queremos ver el milagro, queremos ver experiencias con Dios, queremos ver caminar a Dios sobre las aguas, queremos Dios que solucione problemas, pero no hacemos que los problemas de otros nosotros los solucionemos. El discípulo quiere ver, pero el hijo quiere hacer. El hijo que es hijo aprende el discipulado, pero tiene un acceso que otros no pueden tener. Tienen experiencia con el Padre que otros no pueden tener. Tienen revelaciones con el Padre que otros no pueden tener. Solo el hijo que se discipula se empodera para un futuro. ¿Estamos acá? Juan 3:11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Qué dice? Asegúrate que hablamos lo que sabemos, en otra versión, y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero ustedes no aceptan nuestros testimonios. El verdadero hijo persevera y se rinde, ¿me entiendes?, a la meta que el Padre marca. Perseverancia significa esto: mantenerse firme, constancia, una manera de ser, de obrar, mantenerse constante, es la presunción de un comienzo, es la actividad de una opinión. Es decir, cuando alguien, ¿me entiendes?, agarra como hijo, ¿me entiendes?, tiene la actitud, ¿me entiendes?, y la opinión, ¿me entiendes?, de algo que se le ha flamado en sí. La perseverancia, ¿me entiendes?, en la vida empieza a tener una constancia y empieza a obrar conforme, ¿me entiendes?, la visión que se le ha plasmado. No hace otra cosa sino agradar al Padre. Perseverancia en el sinónimo significa que constancia, persistencia, firme, dedicación, tesón, sentido de orientación, aplicación, ideas firmes, actitud realizadas, ejecución, propósito, relación, ánimo. Es decir, la persona se da ánimo a sí mismo por lograr el término de la perseverancia a través de la visión que el Padre marca. Y ese es el lenguaje que debemos de entender, es expresar, ¿me entiendes?, con exactitud lo que Dios quiere hacer. Es el objetivo claro en cada meta y no justificarse por los esfuerzos que hace, sino dedicarse, ¿me entiendes?, con el tiempo preciso para lograr la extensión del reino a través de localizar la clave del Padre, a través de tener éxito, ¿me entiendes?, en situaciones difíciles. El hijo no desmaya, insiste. El hijo no desmaya, insiste a llegar al sitio establecido. Muchas veces la gente dice, ¿usted ha visto la película de John Mills cuando sale y se cae y pum, pum? Bueno, en la Biblia no pone eso. Dice que se mantuvo en pie, siempre. Si usted lee el término de la palabra, ¿me entiende?, dice que se mantuvo en pie. Cuando le dieron los 39 látigos, que son 40 menos 1, 39, por 3 veces, la Biblia dice que se mantuvo en pie. Cuando estuvo con Pilato, se mantuvo en pie. Cuando llevó la cruz, dijo que se mantuvo en pie. Léelo. Vemos la película y creemos que pum, y se cayó. No, se mantuvo en pie. Solamente hubo un momento, ¿me entiendes?, que la cruz le flojeó un poco y vino una persona llamado Simón de Cirene, ¿me entiendes?, que la agarró, ¿me entiendes?, para ayudarle para caminar hacia arriba. Fue el momento que fue ayudado. Pero no dice la palabra que cayó, pum, al suelo. Lea la Biblia. Se va a dar cuenta que no es así. ¿Sabe qué? Él sabía que él no tenía que desfallecer, sabiendo que la cruz, ¿me entiendes?, era el diseño del cielo para romper algo. El hijo siempre va a romper, ¿me entiendes? A ver cómo lo digo para que no se asuste. El hijo va a romper esquemas naturales, ¿me entiendes? Ideas, ¿me entiendes?, naturales. Explícame. Para la gente, la cruz del Calvario era una maldición. Para Roma igual. Para el pueblo judío. Pero para Jesús era un cambio de idea. Cuando uno tiene revelación de lo que tiene que hacer, ¿me entiendes?, no le importa que otros quieran cambiarles la idea. ¿Sabe a qué están forjados para hacer?
sabe a dónde tiene que llegar, en qué punto tiene que ir, a dónde tiene que ir, de qué manera tiene que ir, cómo tiene que resurgir su vida. No hace falta que nadie les diga. Ellos caminan conforme el diseño de Dios. Van obrando, van caminando, van haciendo, amén. Y no le importa que otros no hagan. Ellos saben cuál ha sido su vida y su visión para concluir en su vida. No le tiene que decir muchas veces, ¿me entiendes? Está desenfocado. Ellos están enfocados, siguiendo, insistiendo, ¿me entiendes? En lo que tienen que hacer. Ese es el hijo. El hijo, ¿me entiendes? Sueña, ¿me entiendes? Con poder soñar lo que el padre dice que debe de hacer. Va mucho más para allá, ¿me entiendes? De que otras personas le digan lo que tiene que hacer. Ellos saben en qué sitio están colocados para hacer. Aquí vamos. Juan 6, del 37 al 39. Por favor. La versión, no. Ahí pongo una versión yo. BHH. La DHH. Dios habla hoy. Bueno, se va a dar mucho tiempo. Deje esta. Lea. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mira, dice, Jeremías, antes que nacieras, ya te había conocido y te di como profeta para las naciones. Dice, ya te había conocido y te di como profeta para las naciones. Jeremías, antes de nacer, ya te había conocido. Es decir, Jeremías tenía una labor proféticamente para una labor aquí en la tierra, ¿sí o no? Ahora, Jesús dice, he sido enviado. ¿Ves? ¿Para qué? Para hacer una labor específica. Vamos ahí al 37, volvemos para atrás. Por favor. Todo lo que el Padre me da, ¿vendrá a qué? A mí. Y a que a mí viene, no lo echo fuera. Y ahora seguimos un poquito más, el 38. Porque ha descendido de qué? Del cielo. ¿Por qué descendido del cielo? No para hacer qué? Mi voluntad. Sino la voluntad de que me envió. Está diciéndome, yo he venido enviado para hacer una voluntad. Jeremías, yo he venido, Jeremías, para hacer una voluntad como profeta. Entonces, ¿qué quiere decir? Si usted es escogido, usted ha venido desde el cielo para hacer una voluntad aquí en la tierra, ¿dónde está la voluntad de Dios en su vida? La voluntad de Dios en su vida no es solamente criar hijos, está bien, críelos. No es solamente tener un marido bonito, está bien, téngalo. No es solamente tener una mujer preciosa, téngalo. Amén. No es que tenga un coche bonito, téngale el coche. No es que tenga una casa preciosa, está bien. Pero ¿dónde están las cosas que Dios ha dicho que están en usted que se tienen que manifestar? Porque Jeremías vino para hacer una labor profética. Jesús fue enviado para hacer una labor que el Padre le envió. Y si usted está en este mundo para hacer una obra conforme el Padre quiere darle, ¿dónde está la obra que Dios quiere hacer a través de usted? Aquí está, todavía está esto mejor. Y todo lo que el Padre me da, viene a mí. Y a los que vienen a mí, lea usted que tiene mejor voz de locutor. Todos los que el Padre me da, vienen a mí. Y a los que vienen a mí, no les echo fuera. Porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el último día. ¿Vale? ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál es la voluntad del Hijo? Que todos los que vengan a Él al final tenga una respuesta, ¿sí o no? ¿El Padre qué dice? Sí, vas a bajar a la tierra, pero a todos que voy a entregarte a ti, no se tiene que perder ninguno. Y no solamente, es lo que tiene que hacer Jesús, entregarle a Dios, Padre, todo lo que verdaderamente vienen a Él. Ahora, el tema aquí, usted, yo me imagino que será un hijo de Dios.
como hijo, ¿qué está haciendo? Silencio, 3 segundos. ¿Qué está haciendo? ¿Es bueno tener una esposa bonita? Acaríciala. ¿Es bueno tener un marido? Es bonito. ¿Es bonito tener una buena casa? Es bonito. ¿Es bonito tener un buen trabajo? Es bonito. Pero la obra del Padre sobre tu vida, ¿dónde está? Porque no sé si ustedes han entendido. Aquí dice aquí, y la voluntad de que me envió es que yo no pierda a ninguno de lo que me ha... Aquí voy. Si Jesús, de lo que Dios le ha dado, no se tiene que perder ninguno, pero Jesús no está físicamente aquí. ¿Cómo lo va a hacer Jesús para que los que no se han perdido vengan a Él? ¿A través de qué? De usted que ha ido a Él. Usted tiene que traer a otros como usted hacia Él, para que lo que usted da no se pierda y vaya al Padre. Pero si yo no hago nada, es decir, venía a la reunión o venía al culto, no me activa de ser un hijo. Puedo ser un discípulo, puedo aprender, puedo que me enseñe la Biblia, puedo entender la Biblia, puedo hacer la Biblia, pero no tenía una revelación de cómo hacer la obra que pone la Biblia. ¿Comprendió eso? Entonces, yo he entendido que Dios me ha llamado a mí a ser profeta a las naciones. Yo no me voy a quedar solamente como pastor, voy a hacer una obra como profeta. Voy a salir a las naciones para traer gente. Hace poco me llamó el pastor, oye, ya está todo preparado. Y ¿sabe lo que dije? No, dile a tu gente que busque gente para que ese día la gente se entregue a Cristo. Vamos a hacer el 1 más 1. Pues haga el 1 más 1, el 2 más 2, el 3 más 3, lo que quiera. Pero haga. ¿Cuál fue mi labor? Es decir, no quiero irme a un sitio a predicar, ¿me entiendes? Por predicar. La labor de la iglesia es que tiene que hacer que una labor específica de traer gente para que los que son suyos, Dios los llame a su redil. Pero alguien tiene que hacer algo, alguien se tiene que mover, alguien tiene que traer gente a la iglesia. Esto no es llegar solamente a ver qué palabra me está dando, no. Un hijo se activa al cumplir, ¿me entiende? La voluntad del Padre porque sabe que ha sido enviado para hacer una labor específica. ¿Estamos acá o no? Entonces, el Hijo no discute con la visión del Padre. Yo he sido enviado para hacer una obra específica, pero no solamente ustedes que estamos acá, los que se tienen que convertir a través de usted y yo, ¿me entiendes? Y que tienen que recibir. ¿Dónde están esos? No sé. ¿Cómo te llamas? Porque arriba nada más que Dios va a reconocer hijos, no discípulos, no creyentes, no admiradores, no primos ni sobrinos, ni tíos ni abuelos. Arriba solo va a reconocer hijos. O eres o no eres. Oye, yo no sé. ¿Cómo usted tiene a Dios en su vida? Cristo dijo, yo no he venido a hacer mi obra, sino a hacer la suya. He oído lo que el Padre me ha dicho que haga y eso voy a cumplir. Ahora, usted como hijo, ¿qué está haciendo como hijo? ¿Cómo le reconoce a usted al Señor? Hay unos que le reconocen como Dios Rafa. Y tiene la experiencia a Dios como el Dios Rafa. ¿Esa experiencia de qué? De que Dios tiene que hacer milagros. Otros le conocen como el Jehová Sabaoth. El Señor es mi ejército o mi guerra. Otros lo tienen como Dios Samá. El Señor es mi presente, mi compañero. Otros lo tienen como Jehová Roí. El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Usted cómo le tiene a Dios? No sé. Otros lo tienen como Jehová Mecadé, que significa el Señor es mi santidad. Pero le voy a seguir explicando. ¿Usted cómo le tiene al Señor? Otros los puede tener como el Señor Tesi, a ver si lo explico, Tesi de Nu, el Señor es mi justicia. Otros lo tienen como Jehová Emulá, Dios es mi recompensa.
¿Cómo lo tienes tú al Señor? Como tu experiencia, como Nishi, Dios es mi bandera. ¿Cómo lo tienes? Como Jireh, Dios es mi proveedor. ¿Cómo lo tienes a Dios? Porque la obediencia al final, esa obediencia te va a llevar a hacer lo que Dios marca que hacer. Y muchas veces Dios puede mandar que tu vida, ¿me entiendes?, sentimental y emocional se muera para obtener las cosas como Dios quiere. Muchas veces el Señor tuvo compañeros con muchos sentimientos. ¿Sabes quién uno de ellos? Llamado Pedro. Le dijo, no vayas a morirte en la cruz. ¿Sabes quién fue el primero que le insistió con sentimientos que no vaya a morir en la cruz? El que estaba a su lado. Es decir, los sentimientos afloraron para que Jesús no hiciera la obra de Dios. No te acontezcas, no vayas a morir en la cruz de Calvario. Que no te pase eso. ¿Quién fue? Es la persona más cercana. La persona más cercana fue el que le dijo, no te vayas a morir en la cruz de Calvario, Jesús. Pero esa no era la voluntad ¿de qué? Del Padre. Es decir, el que tú crees que está más cerca de ti es el que te va a decir que no hagas la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque son los sentimientos y las emociones, ¿me entiendes?, suyos hacia ti, queriendo que te quiere, pero no te quiere. Porque el que no te quiere ni te mira, pero el que te quiere te va a tirar el sentimiento. Y el sentimiento muchas veces es contrario a la voluntad del Padre. Entonces muchas veces el que tienes a tu lado te crees que es tu amigo espiritual y es tu enemigo, aunque sea tu marido. ¿Por qué? Porque a él no se le ha reflejado, ¿me entiendes?, lo que debe de hacer o lo que debe de cumplir. ¿Por qué? Porque no he tenido una experiencia espiritual con la persona de Jesucristo. Vosotros me decís que me conocéis, pero yo no conozco a vosotros. ¿Por qué? Porque vosotros no hacéis el cumplimiento de mi ley. Y vosotros que decís que sois mis sacerdotes, pero yo no voy a hacer nada con vosotros ni con vuestros hijos, los voy a bendecir. ¡Wow! Qué dura palabra, pero eso es lo que pone la Biblia. Qué fuerte. ¿Por qué? Porque parecían que le conocían, pero no le conocían. Ellos, ¿saben? Esos sacerdotes eran de largas filasterias, se ensanchaban bien las ropas, hacían grandes oraciones en las esquinas para ser vistos, pero Jesús dijo, ya tiene recompensa. Pero usted y yo, ¿cuál recompensa tenemos? Si somos hijos tenemos que tener una herencia, pero tenemos que tener una herencia, también tenemos que tener un cumplimiento. ¿Qué estás cumpliendo? Cuidado con el compañero de a tu lado, porque te puede quitar de tu destino profético. Así como Pedro. ¿Sabes qué? Pedro le dijo eso. ¿Y sabes qué le dijo el Señor luego a Pedro? Como tú me dices eso, que no me vaya a la cruz, el diablo me ha pedido para zarandearte. Para que se te quite la maña de que no tengo que ir a la cruz de Calvario a morir. Para que se te quite ese lenguaje que tienes. Porque ese lenguaje, si yo no muero, Pedro, tú no te salvas. Menos mal que luego Pedro lo entendió. Que cuando el gallo cantó, racatán, se dio cuenta que necesitaba ¿de qué? Del maestro. Se había equivocado. Su lenguaje de sentimiento no valía. Y ahora Pedro tiene que convertir, ¿me entiendes?, a 8.000. Y ya no tiene los sentimientos, sino ya que predica la palabra. Y ¿sabe qué? Ya no le importa que estén los religiosos, los ancianos, los fariseos, los saduceos. ¿Me entiendes? La gente de allí ya no le importa, ya predica. Y con 2 sermones convierte a 8.000 personas. ¡Wow! Ya no le importa la fraseología de la gente que estaba allí, ni los religiosos. Pero cuando estuvo con Jesús dijo, no te acontezcas con eso. No había tenido una experiencia. Caminaba con el maestro, pero no sabía la voluntad del Padre. Aquí va. No se asuste, yo los amo. Lo que pasa es que quiero enseñarles. Juan 5, versículo 36. La nueva versión internacional. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan. Porque esa misma tarea que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo es la que testifica que el Padre me ha enviado. ¿Hemos oído esto? El testimonio que yo cuento tiene más peso que el de Juan. Estaba diciéndome, Juan tiene peso, pero el mío tiene más todavía. Y yo he venido aquí a encomendarme conforme a lo que está escrito. En otras palabras, voy a hacer lo que dice el Padre que debo de hacer. Y es cumplir con lo que Dios me dice. Y voy a testificar de Él y voy a hacer lo que dice Él. Mira lo que dice aquí, esta está muy buena. Juan 15:7, la TLA, voy a ir rápido. Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Aló. ¿Qué dice? Vamos a repetirlo, me gusta esta.
Si ustedes se mantienen unidos a mí y obedecen todo lo que les he enseñado, recibirán de mi Padre todo lo que pidan. Está diciéndome, no me importa que ustedes entiendan o no entiendan. Lo que me importa es que ustedes obedezcan. Ustedes tienen que estar unidos. Y a mí de unido quiero que me obedezcan. Lo que le he enseñado, no lo que creen, para que reciban del Padre lo que pidan. Está diciendo, a ustedes el Padre no le va a dar nada si usted no tiene que entender lo que yo le estoy diciendo. Usted tiene que entender que tienen que estar unidos y tienen que estar en obediencia. Cuando hagan eso, todo lo que le he enseñado, entonces van a recibir del Padre las cosas que merecen. Hay gente que por mucho que le da igual, sigue haciendo lo mismo. Y como sigue haciendo lo mismo, dice que piden y no recibe. Es que estoy pidiendo y no estoy recibiendo. Es que estoy buscando y no se me abre. Es que llamo y no veo nada abierto. Es que no hay nada que yo vea cada día. No ves nada porque no estás haciendo algo. Y no estás haciendo y es cumpliendo con lo que Dios te está diciendo. Dios no quiere gente que sepa mucha fraseología. Dios quiere corazones, ¿me entiendes? Que estén unidos al propósito suyo, que le obedezcan para que a través de la enseñanza del Señor reciban como hijo, ¿me entiendes? Lo que el Padre tiene para ellos. Porque unos sí, a otros no. Es que Dios hace excepción de personas. No, es que uno obedecen, unos son hijos, unos le están creyendo, unos hacen caso a lo que dice Jesús. Y entonces empiezan a pedir y empiezan a recibir. Amén. Aquí vamos. El libro de Ruth. Léeme Ruth 1, 3 y 4. Luego me pasas al 11. Luego me pasas al 14. Luego al 18. Y luego terminamos con el 2:11. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Muy bien. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que pueda ser vuestros maridos? Vale, para ahí. ¿Cómo la llama Noemí? Respondiendo, hijas, volveos, hijas. ¿Cómo estaba la considerando Noemí? ¿Cómo? ¿Hijas? Porque había vivido con ella como 10 años. Más que nueras para ella, ¿cómo eran? Hijas. Hijas. Y ahora llega justamente, voy a un poquito más para allá. Es decir, no se vayan de esto. Es decir, que Noemí respondiendo, volveos, hijas mías. No tengo nada que daros. No tengo más hijos, mi vientre ya no vale. ¿Me entiendes? No tengo nada, no tengo marido. Vamos aquí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Vale, ¿cómo la vio Orfa? ¿La vio como la madre o como la suegra? Noemí la ve a ellas como. ¿Y cómo ve Orfa? Wow. Qué distinto el lenguaje, ¿verdad? Cuando tú ves a alguien como tu hija y a ti ya te veas distinto. Wow. Wow. Pero Ruth no dice, pero Ruth se quedó con su suegra. Hay un chiste por ahí que hermano dice, que me dijeron hace poco, dice, ¿cuál es el vino más malo que hay? Vino la suegra. No hagan caso, no hagan caso. Orfa besó a su suegra. Wow. Marú se quedó. El 18. El 18. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. ¿Quién abandonó? ¿Por qué abandonó a Orfa? Porque la vio como suegra. ¿Y cómo la vio Ruth? No me dejes que, no dejes que, pero ya no tengo hijos, me da igual.
Ya no tengo marido, me da igual. No te puedo dar nada, me da igual. No tengo dinero, me da igual. Tu Dios será mi Dios. Tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vayas, voy yo. Uy. Y dice nada más, solamente entre tú y yo, el día que vamos a morir, habrá separación. Pero no te voy a dejar. Wow. ¿Sabes lo que está diciéndome? No me importa que me digas que me vaya a mis ancestres, a mi ciudad, a mi país. No voy a dejarte. No sé qué va a pasar contigo, Noemí, pero no voy a dejarte. Porque alguien que te toma como suegra te abandona. Pero a alguien que te toma como hija, aunque no tengas nada, sigue estando contigo. Aquí va. Capítulo 2. Y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Para aquí, que me está volviendo loco. ¿Qué dice aquí? Vos dices a su suegra, pero después de la muerte de tu marido, que ha dejado a tu padre. Vamos a ver. Si alguien es capaz de dejar a su padre y a su madre para irse con su suegra, ¿quién es su madre verdadera? ¿Cómo la tenía Rúa esa mujer? ¿Como una suegra o como una madre? Porque dejó a su madre y dejó a su padre. Y en la tierra que nació. Es decir, tú no tienes nada. Si tú eres mi suegra vieja y no tienes para nada, me vi con mi mamá y con mi papá que están vivos y me voy a la tierra que siempre nací. Pero aquí, ella dejó a qué? A papá y a la mamá, porque su verdadera madre era Noemi. ¿Y sabes qué? Como siempre lo predico. ¿Sabes quién se llevó Ruth? Por obedecer a la que creía que era su mamá. Se llevó a Booz. ¿Sabes quién era Booz? El millonetti de la tierra de entonces. El que tenía todo. ¿Sabes qué? Su papá y su mamá biológico le estaban dando, ¿sabes qué? Voy a decirlo. En español, muy sencillo. Idolatría. Moab era idólatra. Pero ¿sabes qué le estaba dando a un Dios de solución de futuro? Amén. Cuando tú tratas a tu madre como madre espiritual, a la pastora Teresa, se te revela. Las cosas pueden cambiarte en tu futuro. Para Noemí era más importante, para Ruth era más importante Noemí que su padre y su madre. Pero ¿sabes qué? Vete a los campos de Boy y Boaz se enamoró. Era el dueño de la tierra. De pasar a ser la última a ser la dueña. La millonetti. La millonetti. ¿Por qué? Porque la que cargaba la unción de cambiar el futuro a esa joven era Noemí. No era ni su papá, ni era su mamá. Orfa, quien agrada las circunstancias, al final las circunstancias no la van a agradar a ella. No sé si usted entiende. Ruth estaba con Noemí por las circunstancias. Cuando ya no tenía los hijos y ya no tenía nada, ella no tenía que nada, ya las circunstancias ya no le agradaban. Pero ¿sabes qué? Ruth fue la aliada de la belleza que tenía Noemí dentro del corazón para tener una respuesta de futuro. Hay gente que se enamora por lo que ve y no por lo que hay dentro de aquí. Hay gente que se enamora por lo de afuera que por lo que hay dentro de aquí.
Hay gente que se enamora por una palabra de alguien de aquí porque le ayuda antes que un futuro en las manos de Dios. Pero ¿sabes qué? El discípulo puede hacer eso, el hijo no. Ahora te pregunto a ti, aquí acabo. ¿Eres hijo o eres discípulo? Porque los discípulos nos gusta ver la transformación de Jesús, los milagros, la pesca, el maná, todo lo que tú quieras. Pero el hijo es el que se entrega. Porque el hijo quiere hacer la voluntad del Padre. El discípulo es otra cosa. ¿Usted qué es? ¿Un discípulo o un hijo? Ahí se lo dejo. Y como digo yo como español, colorín colorado, esta predicación se ha acabado. Levántese. Dígame algo a mí. De Ru, la moabita, ¿quién vino de su descendencia? El rey David. Y luego, Isaí. Y luego, ¿quién vino? David. ¿Y David quién vino? Pero de ahí vino, ¿quién? Jesús. Jesús. Si se hubiera ido con la descendencia de su papá y su mamá a Moab, de su vientre no hubiera venido el Salvador. Porque es mejor, está conectado con el papá espiritual, que con el papá de la carne. Porque Ru, sí sabemos que tiene parte como herencia en el reino de los cielos, pero de papá de Ru y de mamá de Ru no lo sabemos. De Noemi sí lo sabemos, pero de papá de Ru y de mamá de Ru no se sabe, porque eran idólatras, señores. Quien le dio el linaje descendiente y el futuro de lo que tenía que venir fue Noemí. No fue el papá de la carne ni la mamá de la carne. Fue el papá. Yo he amado a mi papá y a mi mamá de la carne. Y al final yo le pedí a mi papá perdón de la carne, siendo él que me dejó en un colegio interno. Pero el que me está dando la guía para obtener el éxito es mi papá espiritual, lo siento mucho. Es ese hombre que está en Madrid, llamado Tomás Santa Marta Moreiva, Tomás Santa Marta y Moreiva Cabrera. Esos son mis padres espirituales. Yo con ellos 28 años. Eso es el que me están dando. Esos son los que me bendicen cuando me voy a predicar. Son los que saben todas las cosas. Doy gracias que Dios me puso en el vientre de mi mamá y bendigo a mi mamá hasta que se murió. Estaba con Acemi y estaba ella. Y le gustaba a ella mucho la natilla de chocolate y tal. Y yo estaba siempre uno y la bendije. Pero el que me caminó para llegar a donde estoy ahí no fue mi papá ni mi mamá carnal. Fue mi papá y mi mamá espiritual. Y voy a decirte algo. Si yo no llego a aceptar a Cristo y yo no tengo el lenguaje de Dios, ¿me entiendes? Mi mamá y mi papá, cuando yo nací, yo era tartamudo. Pero a través de hacer caso a ese hombre, ¿me entiendes? La tartamudez, porque me dieron ¿qué? Me dieron una vía espiritual y Dios tuvo que hacer una obra en mí para ser el predicador. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jeremías vino antes de que naciera y ya Dios le había cogido como profeta. Igual como yo, Dios ya me cogió a mí como profeta para las naciones y Dios me tenía que sanar porque si no, ¿cómo iba a predicar? Ese caudal te lo da justamente el papá espiritual y la mamá espiritual, no el papá, no. Yo amo y lo que haga falta y serviría otra vez. Y si usted quisiera que viniera otra vez a este mundo, agarraría a mismo papá y a mismo mamá. Eso no quiere decir nada, pero yo entiendo que mi vida espiritual, que me causa para la vida espiritual, es mi papá espiritual y mi mamá espiritual. El discípulo es bueno porque se discipula, pero es el hijo el que heredará. Ahí está el pastor Camilo. El domingo fuimos al congreso. ¿Cuántos hijos de ellos se subieron arriba a predicar?
Cuando yo me iba a subir a predicar, mi papá espiritual estaba así, con los brazos abiertos. ¿Estoy mintiendo? ¿Estoy mintiendo? Cuando yo fui a él, me dio un abrazo. ¿Usted no sintió en eso? Yo sentí eso, ¡boom! ¿Y sabes qué? Él llegó y agarró el libro y dijo, este libro va a llegar muy lejos. Me estuvo bendiciendo. Esa palabra de ese tío, que es mi papá espiritual, que es el hombre ahora mismo que tengo más admiración que hay. Decirme esa palabra ahí, eso me dimensiona a otro nivel. Voy a decirles algo. Dios me es testigo que estoy aquí hablando. Jamás en mi vida he hablado mal de mi papá espiritual. Jamás en mi vida. Jamás en mi vida. Y cuando alguien se ponía a hablar conmigo a mi lado, decirme, mira que no sé cuándo, fuera, fuera, fuera. A mí eso no me va. Jamás en mi vida, llevo con él 28 años con este hombre, jamás en mi vida he soltado. Y mira que venían a mi casa a hablarme, mira que no sé qué, que mira el pastor. Yo decía, si tú vienes a mi casa a hablarme más del pastor o a decirme que esto igual, digo, yo sé que es un hombre que se equivoca, pero ese es mi papá espiritual. ¿Qué les tengo yo dicho a ustedes? Que si me hablan alguna vez de mi papá espiritual, ¿qué pueden hacer? Me pueden marchar de la iglesia. Y él cuando yo subo o él me mira, él se le llena la boca y me dice, hijito, pero se le llena la boca. Y le dije esta palabra. Estábamos los dos aquí, me hubiera gustado mucho ir contigo a Corea. Y me dice esta palabra sentado ahí, me dice, ¿cuánto te ganaste en Cancún? Bueno, ya tenemos como 70, 80 por ahí. Dice, mejor que en Corea. Ya irás a Corea, tranquilo. Pero pusiste una iglesia Nueva Vida en Cancún. Eso es lo que vale. Porque la misma visión que tiene él de llegar a 200 países del mundo es la misma visión que tengo yo. En Nueva Vida hay plaza para ser hijo. Todos. En Nueva Vida hay plaza para ser hijos. No seas solamente un discípulo. Hay plazas para ser hijos. Y yo quiero ser un papá para ustedes. Pero demuéstrame ser un hijo para mí. Demuéstremelo. No creo que Dios se haya equivocado de traerlas a este lugar. No creo en las casualidades. Yo creo que ustedes tienen un propósito cada uno muy bueno. Y voy a decirlo en español. Me da igual si tiene plata como si no tienen. Aquí entra todos. El que tiene y el que no tiene. El que tiene mucho y el que no tiene nada. Déjenme ser un padre para ustedes espiritual, pero sean un buen hijo. No se equivoque.